Actualmente con la administración Biden están siendo después de algunos días dejadas en libertad, pero van a enfrentar corte de inmigración. ¿Cuáles son, más bien, cómo se debe llevar a cabo este procedimiento para solicitar el asilo? Ok, ahí hay tres opciones distintas. Tenemos, en la realidad, en la vida práctica, tenemos mucha gente de la comunidad que entra, por ejemplo, con visa de turista. Cuando una persona entra legalmente a los Estados Unidos, en ese momento podemos hablar de alguien que vino de El Salvador, entró con visa de turista. Lo primero que tiene que saber la persona es que va a tener un año de plazo para presentar el asilo. Ese asilo se llama afirmativo, no es contencioso. Va a ser revisado por un oficial especialista en asilo. La persona que entra por el otro lado, la persona humilde que no tuvo esa visa de turista, ¿no es cierto?, para venir a los Estados Unidos y entra por frontera, también va a tener un año para presentar su solicitud de asilo, pero ahí viene la división. Si es que la persona entra por frontera, por ejemplo, una persona que pertenece que desea casarse con su novio que es del mismo sexo y viene de Guadalajara. Y resulta que solamente en Ciudad de México se reconoce el matrimonio del mismo sexo. Esa persona entra por frontera y va a tener, y no es detenido, si no es detenido, va a tener ese mismo año para presentar un asilo afirmativo. Este asilo afirmativo es la posibilidad de en un año de plazo presentar mi pedido al gobierno y que esto sea atendido por un oficial especializado. En una entrevista que no debería ser contenciosa, pero es una entrevista donde se tiene la oportunidad de presentar el testimonio y evidencia. Una vez que eso sucede, si es que se le da la aprobación del asilo, sigue la residencia y hemos ganado el caso. Si es que no sucede, la persona no es que le niegan el asilo, sino que el oficial no cree que tiene las bases suficientes y tiene una segunda mordida de la manzana, como decimos en inglés, ¿no es cierto? Va hacia corte de inmigración, un proceso racional, no deja de ser duro y muy largo y muy caro, pero tiene la posibilidad de presentar el caso frente al juez de inmigración. Con el COVID y con lo terrible que es el sistema migratorio en Estados Unidos, los casos se alargan. Estamos hablando de tiempos que no se desconocen, 5 años, 7 años más, no lo sabemos. Ahora sí, de por sí, antes era largo los plazos, ahora con este motivo de la pandemia, pues... Sí, y es algo totalmente incierto porque al mismo tiempo cuando vemos personas en la frontera, ahí tenemos otro tipo, no de asilo, pero de proceso. La mayoría de gente en frontera que se presentan en las garitas de frontera solicitando asilo van a pasar por una entrevista de miedo creíble con un oficial que esperamos que sea especializado para darle la validez, no para aprobar el asilo, pero para que se pueda dar la validez de que en realidad es una persona que va a tener esta posibilidad de solicitar asilo. Y ahí tenemos varias variantes, no es otro tipo de asilo, sino que muchas de esas personas van actualmente con la administración Biden, están siendo después de algunos días dejadas en libertad, pero van a enfrentar corte de inmigración en procesos de asilo que se están tratando de hacer lo más rápido posible. ¿Qué significa eso? Que una persona humilde, ¿no es cierto?, que viene por frontera, va a tener la oportunidad de presentarse a un juez en un sistema legal que no es de su idioma, sin defensores públicos, en un tiempo muy corto donde se tiene que presentar un caso legal muy complejo y la mayoría de ellos no van a tener representación. Muy posible que tengamos muchos casos negados, que de hecho lo tenemos, ¿no? De cada 10 casos de asilo, 3 son